me salía, ¿viste cómo se dice? Me salgo de la vaina ¿viste? Necesitaba este momento. Ay, Waldo, estoy muy ansioso. Tenía un ataque de eso, y justamente de eso vamos a estar hablando, de la ansiedad. Él es como que supera todo. No sé, a mí me molesta la persona ansiosa. Tampoco tan así. No, sí, sos ansioso. Bueno, Muy también ansioso. es mi problema, licenciado. Es tan ansioso que a mí me molesta que sea tan ansioso. Bueno, pero no es terapia de pareja, es terapia en familia lo que vamos a hacer. Ay, por Dios, baja tu ansiedad. Señoras y señores, llega Terapia en Familia junto a la licenciada Virginia Eilenstein. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Contenta por el día. Qué Está hermoso día. Yo pensé que iba a estar triste todo el día. Dije, no, por Dios, que no esté así. No, ayer estuvo muy triste, muy cambiante el día, Sí. pero hoy realmente No, está salió muy el lindo. sol. Está para una caminatita hoy. ¿Condiciona nuestro estado de ánimo cómo esté el día? ¿Viste que hay gente que el humor depende de cómo está el día? Re loco eso. Bueno, de hecho que el sol cambia químicamente a las personas. debe El ser tomar eso. sol, digamos, modifica nuestra química, así que evidentemente sí. La vitamina D. Es necesario Tiene tomar mucho sol. que ver, claro. Es necesario, sí. Y ¿sabes que el otro día medio en broma, medio en serio? Porque eran los dichos de la abuela, ¿no? Con el tema de la luna. ¿Viste que está la luna llena? Ujú. ¿Tiene que ver con nuestros ánimos? ¿Vos sabés algo de eso? Bueno, de la luna sinceramente no he estudiado, no tengo estudios, sí del sol, pero de la luna, sé que regula ciertos movimientos de la naturaleza, pero Claro. no conozco del estado de ánimo. Claro. Sí del sol, que el sol modifica mucho el estado de ánimo. De hecho, las personas Que viven en otros países. Claro. sí, Surge, las hay una personas tasa de Alaska, de por allá, tienen que tomar suplementos dietarios y todo, pero las personas incluso acá, las personas depresivas son personas que por lo general tienen sus habitaciones sin mucha luz del sol, sí. muy oscuras. Una de las primeras preguntas que yo les hago es ¿cómo está decorada tu habitación? Y que te dirán, ¿por qué me dice eso? Sí. Qué loco, ¿no? No, pero tiene mucho Sí, que sí, ver. Sí. Con el estado de ánimo del sol es muy... Una de las primeras cosas que le digo, bueno, lo primero que vas a hacer es, no vas a hacer nada, simplemente vas a sacar una silla al sol, 10 minutos al día, te vas a sentar ahí, no vas a salir a caminar nada, pero te vas a sentar a tomar sol. Qué buena Empezá idea. por eso. Qué buena terapia para Abrí- quien no quiera salir a caminar o se encuentre en un estado así medio. Sí. Que haga eso hoy. A mí me pasó. Empezar por eso. Vos sabés que en los análisis que me dieron hace un tiempo atrás, me había dado pero muy baja la vitamina D, ¿no? Y hablando con el doctor Villa, justamente diciendo estos datos que vos estabas aportando, y me comentaba, para decirlo bien simple, dice, vos fíjate la gente de Brasil, que tiene mucho sol, viste, que son más alegres, además tiene que ver justamente, va directamente relacionado. Mirá vos qué loco y mirá eso. lo que hice yo, una reposera patio, y me esforzaba. Y me quedaste así. Sí, y ahí Hecho quedé morocho, porque brasilerito. antes era más blanquito yo. Un cambio muy, muy sencillo que podemos hacer es elegir una hora al día, donde sea una hora diurna, donde yo diga voy a salir a hacer ejercicio físico. Sí. Con esa hora yo voy a tomar sol durante esa hora porque hay sol. Me gusta la idea. Me voy a llevar la botellita de agua, ya ingreso otro remedio natural que Ay, es el agua. Bolsecita de agua, Julia. Eso ¿Anotás? tengo que hacer. sí, tengo que Ejercicio anotar. físico, luz del sol, Ejercicio físico, y luz eso del me va a ayudar también a la respiración y al aire puro. Tal cual. Y ya cuatro de los 8 remedios naturales que tenemos, que podemos utilizar, con solo una hora de ejercicio al día ya lo Mira, tenemos. por ahí tal vez viene Vos sabés que mucho del Empezar cambio. empezar por eso. Después, bueno, lo que es la nutrición, lo que es Claro. ya, Sí, ya. exige cambios de hábitos más a largo plazo. Bueno, pero de salir, tomar un poquito de sol, agua y caminar es cualquiera te lo puede, renueva, cualquiera te renueva. lo puede hacer. Químicamente te renueva. Claro. sí. Vos, Y no- vos sabés que a mí yo certifico esto porque me pasó, y ahora que lamentablemente los días se complicaron en cuanto a la temperatura, me pasaba esto. Hubo un cambio importante cuando yo arranco a las 8 de la mañana a caminar. La pista municipal, gratis, me obligo 50 minutos, me pongo un podcast, ¿sí? Y voy tomando el solcito
y liberándome un poquitito. Es genial, lo recomiendo a todos. Sí. Lo que Claro, estás diciendo, eso sí, Virginia. eso, y te cambia todo, ya Sí. te cambia el día. Sí. Sí, y arrancar así es tremendo. Qué buena onda. Tengo la bendición de Dios de vivir en la chacra y Qué puedo lindo. decir que a veces las actividades de la semana hace que me olvido, pero cuando realmente agarro Conciencia. el hábito y conciencia de salir a caminar, realmente es un cambio vital. Ahora se vienen los días lindos, hay que aprovechar. Claro. Es, Ay, Mira, ¿cómo voy a aprovechar esos días? sí. Mira lo que está diciendo ya la gente. Vero A dice, ver. mi terapia siempre fue salir a correr, auriculares, Claro. música y me cambia totalmente el ánimo. ¿Viste? También. Sí. Contale que tenías decorada tu habitación con una bola espejada. ¿Qué tiene que ver? Nada que ver. No tiene nada que ver. Más allá que sea verdad, no tiene nada que ver. Estamos Aparte, hablando de la luminosidad. Pone de- la doctora. Bueno, Walter, contame. Sí, la ¿Qué idea es- Esa silla al solcito se lo puede acompañar con un Ay, no. toromelo, un fantino, una cosa de esa, como para mejorar no lo la recomiendo, pero bueno, cada cual elige Toromelo, lo que quiere. ¿qué es ubicado el Es la- señor ese? es Un la gente- toromelo le mandó. Es la gente de onda. Vos sabías previamente que te ibas a encontrar con la familia de onda. Yo no lo Ella ya recomiendo. conoce. Bueno, pero- ya conoce. les, sí. les cuento para la gente que todavía no sabe de este segmento, porque es nuevo también, es terapia en familia, y hablamos con la licenciada acerca de temas que nos van a ayudar a todos. Por ejemplo, la ansiedad. Yo quiero meterme ya con este tema porque es Estoy el mal de este ansioso, tiempo. dice. Porque Pero estoy no, pero fuera, ansioso. porque yo también lo tomo para mí, ¿no? Y para, Pero vamos a hablar que lo veo, para- lo veo porque es re común. Sí. Vamos a hablar de ansiedad y de miedo. No dejen afuera el miedo. No. Alguien me dijo que la ansiedad, y previamente también lo mencionaste, Virginia, la ansiedad es cuando estás complicado con el futuro, estás exageradamente preocupado por el futuro. Alguien lo definió como exceso de futuro. La Es- depresión, exceso de pasado. Y la ansiedad, exceso de futuro. Me parece interesante porque sí es cierto, muchas veces, y va relacionada con el miedo, porque muchas veces la ansiedad se da cuando tenemos miedo al futuro. Bien. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a suceder? La ansiedad, de hecho, es un tipo de miedo. Ansiedad y miedo van de la mano. Bien. Así que siempre lo trabajo ¿Y junto. cómo hago si estoy en una crisis de miedo, de ansiedad, de pánico, no sé cómo llamarlo? Viste que ahora la gente lo describe como un pánico. Bueno, ¿Qué es ansiedad también o no? Sí. ¿O no tiene nada que ver? sí. A ver, dentro de los trastornos generales de ansiedad, Sí. uno de los trastornos es crisis de pánico, crisis de ansiedad. Ah, bien. Son ataques de pánico a corto plazo. Y se caracterizan por una serie de síntomas. Ajá. Si nosotros queremos bajar la intensidad de los síntomas, que es importante porque realmente es muy Muy inhabilitante, es muy inhabilitante. Los ataques de pánico son realmente inhabilitantes muchas Aparte veces. no es algo que se puede controlar rápido. No. Como que tenés que tomar conciencia del momento que estás pasando. Es como mucho... Bueno, eso es importante. Esfuerzo. Eso es importante. Identificar qué cosas son las que me están desencadenando los ataques de pánico, qué pensamientos sobre todo. Y ahora en un ratito vamos a hablar específicamente del pensamiento porque los síntomas son el efecto, pero hay una causa que son los pensamientos. Pero Bien. vamos con los síntomas. Cuando están los síntomas que son tan inhabilitantes, para bajar la intensidad de los síntomas hay algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, si estoy en un ataque de pánico, una de las cosas más comunes es la hiperventilación. Empiezo a respirar más rápido Sí. y más rápido. Y entonces el cerebro se hiperventila Sí. y al hiperventilarse puedo llegar incluso hasta desmayarme. Claro. Entonces, una cosa que puedo hacer es agarrar una bolsita de madera, de Sí. papel madera ¿Sirve o de, eso? o de Lo he visto. plástico. O bolsita. Y respirar, una bolsita, respirar unos segundos, no mucho claro. tiempo porque nos va a hacer mal, pero unos segundos ¿Cómo? dentro de la bolsita. Para concientizar la respiración. Por otro lado, concientizar la respiración, pero el tema de la bolsita es porque al hiperventilar el cerebro se hiperoxigena. Entonces, al respirar dentro de la bolsita, respiro más
dióxido de carbono y entonces baja tanto oxígeno. Bien. Y entonces nivela un poquito más. Bien. Unos segundos, volvemos a repetir, unos segundos. Pero va a ayudar a bajar los niveles de oxígeno en el cerebro. Y por otro lado, el hacer consciente la respiración. El hacer consciente la respiración es bastante efectivo. Sí, pero hay que saber hacerlo, porque en el ataque te olvidas hasta cómo respirar. Exactamente. ¿Viste? De hecho, entonces, si hay una persona con nosotros que sepa de nuestro problema, bien, que esa persona nos ayude a primero cambiar el pensamiento que me esté obstruyendo en ese momento. Bueno, pensemos en otra cosa. Claro. Y a ver, vamos a respirar y vamos a hacer consciente la respiración y vamos a respirar más lento. Y entonces, para arriba y para abajo. Claro. Y respiro más lento. Cada vez más lento, más lento. Claro, de esa manera. Son algunas técnicas que pueden ayudar en ese momento. Pero lo que desencadena la ansiedad, volvemos a decir que la ansiedad y el miedo son efectos. Son síntomas de que algo está funcionando mal. Y desde el modelo que lo trabajo, me gusta entender cómo se inició el miedo. Cuándo el ser humano sintió por primera vez miedo. Y entonces siempre digo que para entender la forma como funcionamos hoy, me es muy sencillo entender cómo Dios diseñó a Adán y a Eva, que fueron nuestros primeros padres, claro, y ahí entender cómo es el funcionamiento que Dios diseñó y en qué medida nosotros nos salimos de ese funcionamiento. Pero ahí entiendo dónde comenzó el miedo. Los primeros que sintieron miedo fueron Adán y Eva. Y es muy interesante entender por qué sintieron miedo, en qué contexto sintieron miedo. Cuando Dios los había diseñado con todas sus necesidades resueltas. Ellos eran felices y les había hecho una propuesta y les dijo: yo les voy a suplir todas sus necesidades, ustedes no van a tener frío, calor, nada, yo les suplo todas sus necesidades, lo único que les pido es que ustedes me obedezcan, sean obedientes, y para eso yo les voy a dejar una muestra de que ustedes están siendo obedientes. Ustedes van a tener todos los árboles del huerto para comer, menos uno. Todos menos uno. Ese uno, por favor, no coman. Esa era la propuesta de Dios. La obediencia. Y la propuesta de Dios incluía que tenían todos menos uno. Ahora, aparece la serpiente y les hace una contrapropuesta. Y les dice: no, Dios les propuso eso. No, yo les propongo otra cosa. Ustedes van a ser como Dios, van a saber el bien y el mal y van a ser abiertos sus ojos. Esa es la propuesta que yo les hago. Para eso, ustedes tienen que comer de todos los árboles del huerto. Y entonces Eva, que había sido diseñada para evaluar su mayor ganancia, analiza las dos propuestas. Ay, no te puedo creer, la Eva esa. Metió la pata. Analiza las dos propuestas y dice: ¿en dónde hay más ganancia? Y yo les pregunto: ¿dónde hay más ganancia? ¿En la propuesta de Dios de todos menos uno? ¿O en la propuesta de la serpiente de todos los árboles del huerto? ¿Dónde hay más ganancia? Y de la serpiente. En la de la serpiente, sabemos obviamente. Que no, pero a nivel... Bueno, es interesante lo que decís, porque vos decís: sabemos que no. ¿Por qué sabemos que no y por qué sabemos que sí? Claro. Bueno, ese fue el problema de Eva. Cuando Eva lo analiza con las matemáticas de Pitágoras. Claro. Y entonces, en las matemáticas de Pitágoras, todos menos uno es mayor pérdida que todos. Es más, en la propuesta de la serpiente, yo voy a ser como Dios, yo no le tengo que obedecer a nadie, yo voy a determinar lo que está bien y lo que está mal, y van a ser abiertos mis ojos. ¿Qué más ganancia que eso? Claro. Esa es mi mayor ganancia. Y como la mente había sido diseñada para ganar, no para perder, Eva analiza y dice: acá hay mayor ganancia, elijo esto. Pero entonces, cuando Adán y Eva se empiezan a ver desnudos y Dios les pregunta qué les pasó, lo primero que ellos sienten es miedo. La Biblia dice:
Nos vimos desnudos y tuvimos miedo. Y a mí me llama la atención eso, porque lo lógico que si estoy desnuda me sienta vergüenza. Pero ¿por qué miedo? Porque Eva se da cuenta que lo que ella evaluó como su mayor ganancia, ahora se está dando cuenta que termina siendo su mayor pérdida. ¿Por qué? Porque ella lo evaluó con parámetros equivocados. Ella quería ganar, pero ahora se está viendo desnuda y dice, en vez de ganar, estoy perdiendo. Y entonces la mente, que había sido diseñada para ganar, ahora se da cuenta que la decisión que ella tomó la está llevando a una mayor pérdida, en vez de a una mayor ganancia. Entonces, por eso yo decía que los pacientes que van al consultorio van todos por una cuestión, pérdidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos y tomamos decisiones, las tomamos bajo las matemáticas de Pitágoras. Y entonces analizamos y decimos, estoy perdiendo. Claro. Estoy perdiendo. Y tomé esta decisión y ahora estoy perdiendo. Y ahí nos entra el miedo, nos entra la ansiedad. ¿Y ahora qué va a pasar? Me equivoqué. Pero la equivocación no fue buscar la mayor ganancia. Eso Dios nos diseñó para que busquemos la mayor ganancia. El problema está en que nosotros evaluamos mal la ganancia. Claro. Si nosotros entendiéramos que nosotros somos criaturas, somos creados y que dependemos de un diseñador, entonces elegiríamos siempre la propuesta del diseñador, aunque las matemáticas de Pitágoras no lo digan así. Bien. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ahí se empieza a acomodar todo y el miedo se va, porque ahora, como mencionábamos la semana pasada, Pablo y Silas, el apóstol Pablo y Silas, ellos en ningún momento sintieron miedo. ¿Por qué? Porque ellos evaluaron su mayor ganancia estar ahí dentro de la cárcel, porque Dios los necesitaba ahí. Entonces, esa fue su mayor ganancia. Ellos nunca vieron pérdida en eso. Y uno dice, ¿qué mayor pérdida que estar preso? Para ellos no fue pérdida, fue ganancia, porque los evaluaron no con las matemáticas de Pitágoras. Las matemáticas de Pitágoras les hubiesen dicho, estar preso es terrible pérdida. Claro. Sin embargo, en las matemáticas de Dios no es así. Pero para eso tenemos que depender 100% de nuestro diseñador. Claro. Si no, no lo entendemos. Si no, no se puede entender. Mira, y ahí empieza la ansiedad. Hay un mensaje muy interesante que bueno, es alguien que tuvo ansiedad, que la padeció y mucho, parece Sí. ser, ¿no? Dice, la ansiedad y los ataques de pánico son algo que no le deseo a nadie y si no tenés una mente fuerte te destruye, porque son miles de pensamientos malos a cada segundo y te paralizan. Tal cual. Y después nos dice, mirando los grupos de ansiedad y ataque de pánico, uno que logró controlarlo quiere ayudar a gente que está pasando lo mismo. Y veo que los miedos son casi los mismos. Sí. Y fíjate esta partecita, dice, miedo a Dios o algo de la religión, Sí. miedo a la muerte o miedo al futuro. Sí. Viste que a muchos se les ha enseñado de un Dios castigador Sí. y como que se le impuso un miedo a algo que guarda que hay algo que te está viendo y ese algo te va a castigar. Sí, de hecho que es una de las tácticas con mejores resultados que ha tenido el enemigo, mostrar a un Dios castigador, a un Dios, y entonces lógicamente yo no me quiero Mental. aferrar a esa fuente que yo necesito aferrarme, Claro. y no quiero. Obviamente, yo tampoco querría aferrarme a una fuente que está con un látigo esperándome a castigarme por cada error que... Ahora, yo leo en la Biblia la imagen de Dios y es la imagen de un Dios que se acerca a Adán y a Eva que se equivocaron y se acerca y les dice, yo vengo a ofrecerles un Salvador. Les vengo a prometer un Salvador. Entonces, si me viene a prometer un Salvador, no es un Dios que viene con un látigo a castigarme porque yo quedé desnudo porque elegí la propuesta de la serpiente, ¿sí? Entonces, es un error terrible y la imagen que tenemos errada de Dios es una de las cosas que más nos enferman. Claro. Nosotros tenemos que cambiar nuestra imagen de Dios. Y para eso, bueno, necesitamos ir a la fuente, ir al manual de instrucciones y leer y interpretar qué fue lo que pasó, por qué, cómo funciona. Por eso siempre recomiendo leer mucho los evangelios. Un Dios hecho hombre
que viene a morir por mí, a entregar su vida por mí. Ese no es un Dios castigador. Eso es un Dios que me ama, que dio su vida por mí. Entonces ahí puedo cambiar mucho la imagen que tengo acerca de Dios. Bueno, mira, más mensaje porque, bueno, es como decíamos al comienzo, ¿no? Es el mal de este tiempo, ¿no? La ansiedad. La ansiedad es muy horrible, tu propia mente te juega en contra. Sí. Y después está la gente que sabe que tenés ansiedad y te la hace peor. Ay, no. Compañero de trabajo, por ejemplo, cuenta acá Sí, una oyente. Bueno, si yo interpreto que el entorno me tiene que modificar, yo tengo que entender que mis pensamientos, la única capacitada de modificarlas soy yo. Uh-huh. Entonces, yo tengo que modificar esos pensamientos y entender que hay algún pensamiento que me está enfermando. Bien. Y que lo tengo que cambiar. Pero sí, son muy inhabilitantes los ataques de pánico y lo puedo decir por experiencia, he tenido ataques de pánico y realmente son muy feos de sentir, muy feos. Sí. Pero bueno, en mi experiencia incluso entiendo que hay que analizar los pensamientos que estamos teniendo. Y en realidad se ramifican muchos pensamientos, como decía esta persona, son muchos los pensamientos. Sí, es cierto, son variados los pensamientos, pero todos obedecen a una raíz, que es la raíz de la pérdida. Todos los pensamientos que generan ansiedad y miedo son pensamientos de pérdida. Estoy perdiendo. Y bueno, ahí tenemos que analizar. O sea, toda ansiedad que se genere son por pérdidas. Es por pérdida. Por pérdidas. Cuando uno se pone a indagar, identifica seguro una pérdida. Es muy interesante indagar cuándo comenzaron, por ejemplo, los ataques de pánico. Ajá. ¿Cuándo sentiste por primera vez un ataque de pánico? Claro. Y por lo general se da ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de la salud, ante la pérdida, no sé, de situaciones familiares, pérdidas. Siempre la mayoría de los casos, pérdidas. ¿Y el pánico cómo podemos empezar a calmar o controlarlo? No sé qué palabra usar. Bueno, vuelvo a decir, al ser tan inhabilitantes los ataques de pánico, es muy importante bajar la intensidad de los síntomas. Estas técnicas que decíamos de respirar en la bolsa, de respirar más lento, de salir a caminar, porque químicamente se producen ciertas desestabilizaciones en nuestro cuerpo y hay ciertas hormonas que nuestro cuerpo empieza a segregar mucho más, que son las hormonas que nos avisan de estar en estado de alerta, pero nos ponemos en estado de alerta sin necesidad de estar en estado de alerta. Entonces, cada todo el tiempo. Exacto, hay que bajar esas hormonas y entonces lo mejor salir a caminar y transpirar mucho. Ah, mira. Transpirar. Llevar una botellita de agua, como decíamos, son todas técnicas a corto plazo para bajar la intensidad de los síntomas. A veces son tan inhabilitantes los síntomas que es necesario ir a un médico y que me dé una medicación y bajar, porque realmente son inhabilitantes muchas veces. Claro, hasta empezar un tratamiento y que podamos volver a controlar o volver a nuestra vida. La medicación no actúa a nivel de pensamientos, a nivel de la mente. Los pensamientos con medicación o no van a seguir estando, pero por lo menos al no estar los síntomas, estoy más tranquila para acomodar los pensamientos que tenga que acomodar. Claro, sí. Porque la idea no es estar medicado toda la vida. No, la idea es, si necesitas una medicación a corto plazo, después se baja la medicación y continuar ya con los pensamientos acomodados. Claro, porque en el pánico no podemos arreglar nada tampoco. No, en el mismo ataque de pánico es muy difícil hasta pensar. Sí. No se puede. En ese caso, qué importante el entorno, ¿no? La gente que tenés como en este caso hablaba un oyente de los compañeros que no ayudaban y que también en la casa es importante que a veces con solamente que se silencie la persona, no le digas vas a estar bien, todo va a pasar. No, silencio total, eso ya ayuda. Es muy lógico también las personas que nos rodean también, a ver cómo la ayudo, no quiero verla así, pero a veces no saben cómo ayudar. Y es peor. Entonces, bueno, si yo ya sé que estoy así y tengo un tratamiento de medicación, bueno, darme la medicación. Generalmente los psiquiatras hablan de una medicación de SOS, que es para los ataques de pánico específicos, porque en realidad la ansiedad es algo continuado en el tiempo. Somos personas
con una cierta rasgos ansiosos. Pero el tema del ataque de pánico es que me agarra una crisis en el momento. Entonces, yo soy ansiosa a largo plazo y encima me agarra a corto plazo una crisis muy fuerte. Bueno, tomar la medicación de SOS, que alguien me acompañe, salir a caminar, llevarme la botellita de agua, transpirar mucho, llegar, darme un baño o una ducha de agua tibia. Claro. Todas cosas que podemos hacer a corto plazo. Bien. Pero hay que acomodar los pensamientos. Bien. Bien, las consultas de los oyentes pueden ser anónimas, no hay ningún tipo de problema. Si querés que diga tu nombre, me decís tu nombre y lo decimos, si no, no hay problema, decimos anónimos. En este caso, un oyente dice, yo por una decisión perdí la comunicación con mi familia. Ya no tengo contacto con ellos. Y yo no me siento en una situación de ansiedad o miedo. ¿Por qué se puede dar eso? ¿Se habrá canalizado en otra cosa y no me di cuenta? Bueno, habría que analizarlo. No digo que sea el caso específico esto porque vuelvo a decir, habría que analizarlo. Claro. Pero en general, hablo en situaciones generales. Dios nos diseñó para estar en contacto social, sobre todo con nuestra familia. Cuando por diferentes razones eso no se da, yo lo tengo que analizar las motivaciones y todas las cuestiones que se dan para que yo no tenga el contacto con mi familia. Ahora, si no siento ansiedad por eso, puede ser por dos cosas. O realmente la motivación es correcta y habría que analizarlo, o apagué la alarma. Entonces, ya no me suenan las alarmas. No, yo estoy bien porque tengo que estar bien. Porque mi familia... Enfrascas los sentimientos. Exacto. Y no... Siempre digo, no es la solución apagar alarmas. Yo sé que son displacenteras las alarmas, yo sé que un ataque de pánico no es lindo de sentir, pero gracias a Dios que lo tenemos, porque si no tuviésemos el ataque de pánico no nos daríamos cuenta que se nos está incendiando la mente. Entonces, o sea, por un lado, no quiero decir esto, pero por un lado está bueno. Sí. O sea, tenemos como la alarma. Tampoco lo quiero decir. Es una alerta. Claro, pero es una alerta para. Exacto. A eso voy. Es la alarma que me avisa que se me está incendiando algo. A nadie le gusta que le suene la alarma. No, obvio que no. Pero bueno, gracias a Dios que están. Gracias a Dios que Dios nos diseñó con alarmas. Bueno, viste... Mira, qué quiero llevarlo eso. más simple imposible, ¿viste? Intensamente Sí. 2. Viste que hay un momento donde todas las emociones se abrazan, porque Dios. entre todas las emociones hacen el conjunto del ser. Bueno, yo no... Hay... Discrepa. Discrepo ciertas cosas, como que no trabajo de la misma manera el tema de las ansiedades, de las emociones, perdón, porque muchas veces tratamos de romantizar las emociones. Claro. Bueno, algo de bueno tiene el miedo. No tiene nada de bueno. El miedo es malo. Me encantó. ¿Sí? Que yo trate de sacar algo bueno del miedo, claro, pero el miedo en sí mismo no es bueno. La ansiedad en sí misma no es buena. Entonces, romantizar las emociones negativas hace que yo no identifique el peligro de la emoción negativa. Ahora, por eso digo que Dios es tan sabio que diseñó la ley de causa y efecto. Y digo, ¿en qué momento Adán y Eva se dieron cuenta que la decisión que habían tomado había sido mala? Con los efectos, cuando se vieron desnudos. Entonces ahí se dieron cuenta recién. Entonces si yo apago los efectos, si yo no me doy cuenta de los efectos, de hecho ellos lo primero que hicieron es agarrar hojas de higuera y empezar a taparse, y Dios aparece y les dice, a ver, ¿qué pasó? ¿De dónde? ¿Para qué? Para que ellos reconozcan que estaban desnudos, que habían intentado taparse, que trataron de hacer, sí, pero están desnudos. Hay un problema. ¿Dónde explota cuando uno apaga la alarma? ¿Dónde explotas? Bueno. ¿Dónde te das cuenta que ya está todo incendiado? Bueno. ¿En el cuerpo? ¿La enfermedad? Bueno, los síntomas se sienten en el cuerpo. Todos los síntomas, las emociones se sienten en el cuerpo. Tal vez vos apagás las alarmas, enfrascás los sentimientos, apagás las alarmas, pero en algún momento explota. Sí. Claro. En general explota. Y en el incendio que se da en el entorno también, porque la persona por ahí no se da cuenta, pero está afectando directamente a todo su entorno. Enfermedades, ciertas enfermedades. Bueno, hay enfermedades que
incluso socialmente se conocen que son muy relacionadas con el estrés. Se habla del estrés. Claro, sí. Entonces, los problemas cardíacos, la hipertensión arterial, la diabetes, todas Estrés. enfermedades que muy comúnmente explotan cuando Se apaga. se tratan de apagar las alarmas. Primero hay alarmas, digamos, buenitas o Sí, alarmas suaves. Sí, el dolor de cabeza, una Exacto. contractura. Por eso hay que prestarle atención, no hay que minimizar y decir, ay, no, pero está todo bien. No, no está todo bien. Hay algo que está pasando. Entonces, a veces es necesario pedir ayuda, podemos pedir ayuda, pero atender las alarmas porque... Y en el peor de los casos, Sí. las personas que se han acostumbrado a apagar las alarmas toda su vida son las típicas personas psicópatas. Ya no sienten dolor de nada. Ay, qué terrible eso. Tuve una vez un paciente, que obviamente no voy a decir nombre, y fue hace muchos años, así que con tobillera, incluso porque estaba preso por violencia contra su ex esposa. Y él me decía que él había maltratado a su esposa y que no sentía dolor de absolutamente nada, no le daba dolor. Y a mí me llamaba la atención eso, porque digo, ¿cómo? Y él me describía con lujo de detalle No, cómo, sí, sí, cómo sí. había maltratado a su esposa. ¿Cómo podés no sentir nada con eso? Es que indagando sobre su niñez, él había recibido tanto maltrato en su niñez que había ido apagando alarmas. No me tengo que sentir así, no tengo que sentir dolor, no tengo que llorar, Claro. no, la solución no es esa. Porque en casos extremos, obviamente, no es que todos vamos a terminar Claro. siendo psicópatas, pero en No, claro, casos sí, sí, extremos, las personas Apagas cosas. apagan, no tengo que, y ya no sienten dolor. insensibilizás. Te insensibilizás, Wow. exactamente, te insensibilizás. Entonces es la famosa corazón de hielo. O el corazón de hielo, ¿no? Exactamente. Que se le dice como que nada te hace nada. Nada te toca, Claro, pero es porque apagaste alarmas. exacto. Qué interesante porque también surge la confusión de que no, yo ya sané de eso. En realidad no lo ocultaste, lo escondiste. Exacto. Apagas alarmas. Exacto. Wow. Vi- No, porque Vivimos hay mucha, apagando mucha alarmas. gente engañada. Pero vive- inconscientemente igual, ¿no? Exacto. Viven engañada porque viven una mentira y Exacto. no se dan cuenta, no, Exacto. que justamente dicen de esta manera, ¿no? Ah, no, eso yo ya sané, ya pasó. Mentira, estaba ahí escondido y eso va a explotar de alguna u otra manera. Exacto. Al principio y por un buen tiempo va a explotar en enfermedades, en problemas de relacionamiento interpersonal, Claro. en emociones negativas, de diferentes maneras que hacen que me activen las alarmas. Algo está pasando. Ujú. Qué Pongan en interesante. funcionamiento las alarmas. Mensajes, dale, 284-71-61-24. Estamos hablando de ansiedad hoy en Terapia de Familia, en Onda Bien. FM los jueves, con la licenciada Virginia Eilenstein. A ver, habilitamos el teléfono. Bien, dale. Siento con la licenciada, si el miedo no es bueno, pero a su vez me está diciendo que es una alarma porque me avisa de un posible peligro, lo importante es saber cómo manejarlo, pero el miedo no como romantizarlo, sino como una emoción que tenemos que aprender a manejar, que no nos paralice, pero que nos dé una alerta. O sea, ¿no? O Claro. interpreté mal. Sí, tiene que ver como cuando te dicen bloqueaste. Bloquea, tapa y sigue. Licenciada. Claro, a eso precisamente me refería, a no bloquear, a entender que hay algo que está funcionando mal, pero lo que funciona mal son los pensamientos. Por supuesto que la emoción o el miedo es negativo y muchas veces decimos, bueno, que me funcione como alarma, pero que me funcione como alarma para atender la causa, y la causa está en los pensamientos. Claro. Entonces, no es cuestión de decir, qué bueno. Muchas personas dicen, qué bueno, el miedo se romantiza. Cuando hablo de romantizar el miedo, es decir, qué bueno que estoy sintiendo miedo. le veo el lado positivo. Le veo el lado positivo porque me activa. Sí, es cierto, me activa pero que no me active para huir, que me active para decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy queriendo huir?
Si tengo que huir en el momento, huyo en el momento para bajar la intensidad de las alarmas y poder atender el pensamiento. Pero Claro. el pensamiento central que estoy tratando de dejar claro es atender los pensamientos que me están generando la emoción. Que la emoción no es un fin en sí mismo, el miedo no es un fin en sí mismo, el miedo es una alarma que me está avisando que hay un problema y el problema está en los pensamientos. Bien, otro. La alarma ahí de Sí, suena Apagamos fuerte. la alarma entonces. No conviene apagar la alarma. Lamentablemente en mi vida he apagado muchas alarmas. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir con la alarma. Ahí está. Ay, qué Así bueno. aprendemos a sanar. Bajar el volumen a la alarma, igual, para que no afecte a tu entorno. Sí. Otro. Excelente charla, chicos, con la licenciada. Y también ver esto, ¿no? Qué importantes son las personas que acompañan en los procesos de pánico y ansiedad. Me pasó de ser el acompañante de alguien en un proceso difícil así, de separación. Y nada, yo creo que es entenderla, dejarla llorar, los abrazos y ser una persona de contención. Así que excelente charla, abrazo grande. Qué importante. Es verdad. Hola, Samu. Dice, buen día, sufrí mucha ansiedad, miedo terrible también. Tuve mucha ayuda, pero ninguna persona pudo. Solo Dios me ayudó. Con él estoy transitando mi nueva vida. Busquen a Dios, sana, dice Gaby. Qué linda reflexión o qué lindo resumen, digamos, porque cuando yo entiendo que yo soy un ser creado, como ser creado dependo de mi diseñador. Entonces, en el diseño de ese diseñador está que yo dependa de él. Entonces, la ansiedad, el miedo, es lindo tener personas que nos acompañan, pero el que realmente me cambia es Dios. Uh-huh. Uno más. Estaba escuchando ahí muy bueno, buenos días primero, Buenos muy días, atentamente Fabi, ahí ¿cómo a la estás? licenciada. Y más allá de la ansiedad unipersonal de cada uno que sabe que tiene que manejarlo como pueda, yo siempre pienso en el otro, ¿no? En el acompañante, en el par, ¿sí? Que sepa primeros auxilios o sí, sepa manejarlo para poder abordar a una persona con ansiedad. A mí me han tocado varios casos que es bastante grave, porque se le cierra la garganta, se desmaya, solamente por el hecho de una pregunta simple nada más. Vamos a poner un ejemplo, se sacó una mala nota y ya le agarró un ataque de pánico, de ansiedad, de lo que sea, y no lo sabe manejar. Claro. El otro tiene que saberlo manejar y ponerlo paño frío a esa ansiedad de la otra persona. Creo yo que tenemos que tomar un poquito de conciencia todos y saber un poquito de cómo manejar esas cosas. Se está viendo mucho los ataques de pánico. Sí, a veces también por vergüenza las personas que tienen ataques de pánico no comunican a su entorno. Los más allegados se dan cuenta, pero no comunican a su entorno, tengo ataques de pánico, porque qué cosa no es una cosa loca, es algo que sucede muy seguido y sobre todo después de la pandemia han subido los casos de ansiedad y de ataques de pánico terriblemente. Entonces es algo que sucede, que le pasa a muchas personas, que no es que estamos locos, no nos volvimos locos, desmitifiquemos eso, porque mucha gente va al consultorio y casi que me cuentan en secreto, porque tengo ataques de pánico. Es algo que le pasa a muchas personas. No estoy loca. No estás loca, para nada. Eso no es estar loca. Qué importante que lo estás diciendo en este momento, porque mucha gente que está escuchando en este momento está lo escondiendo. esconden por prejuicio, por mucho prejuicio, por miedo. Entonces, comuniquemos, sobre todo a las personas más allegadas, digámosle cómo nos sentimos y busquemos ayuda en profesionales, sobre todo. Bien, un último mensaje porque nos quedamos sin tiempo ya. Bien, Hola chicos, buen día, qué lindo escucharlos, qué placer escuchar a la licenciada. Con respecto a lo que están diciendo, es muy cierto. Siempre recibimos la ayuda de Dios en los momentos que lo necesitamos, Él está. Y también algo que yo pienso y que me gustaría compartir es que muchas veces Dios
viene por medio de otras personas. O sea, Él nos manda el consuelo y la ayuda que necesitamos por medio de otras personas que en los momentos difíciles se convierten en nuestros ángeles. Esas personas, ya sean nuestra terapeuta, nuestros amigos, nuestros familiares, quienes están cuando más los necesitamos, a veces Dios nos manda la ayuda en otras personas. Gracias. Qué lindo lo que dice, porque yo muchas veces pienso, Dios no podría mandar a sus ángeles directamente que hagan el trabajo. ¿Por qué nos utiliza a nosotros? Porque Él quiere trabajar a través nuestro. Entonces nosotros sí tenemos que entender que somos simplemente instrumentos en las manos de Él. El que obra la ayuda es Él, no nosotros. Pero Dios se complace en utilizarnos a nosotros, los que queremos. Dios no nos va a obligar, pero se complace porque ayudando a otros, finalmente el principal ayudado soy yo. Entonces, ese método didáctico que Dios utiliza es un método realmente muy hermoso. Bueno, buenísimo. De ¿Bajaron la ansiedad todos? De excelencia. No, nos quedamos así tranquilos. Sí, estamos ahora todos tranquilos. Respirando más tranquilos. Respiramos tranquilos, vamos con las técnicas entonces a anotar y bueno, y a aprender un poco más de esto, de lo que es la ansiedad y bueno, empezar a ponerlo en palabras para que el cuerpo no explote, la cuerpa. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Al contrario, que tengan linda semana y bueno, y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves nos vemos. Licenciada Virginia Eilenstein, presente en estos jueves de terapia de familia. Toda la onda.